40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Puma de los 10, me da mucho gusto saludarlo y que esté con nosotros. ¿Y se imaginan recorrer en medio maratón la distancia entre el centro de la Tierra y el calor del Sol? Bueno, pues nuestro invitado de hoy, Millán Ludeña, speaker motivacional, nos compartirá su testimonio sobre sus récord Guinness por ser el único ser humano en conectar el punto más cercano al centro de la Tierra con el más cercano al Sol. Pero no solamente eso, vamos a hablar de los desafíos, vamos a hablar de las travesías, de la pasión y pues sobre todo porque lo vemos como un audaz espíritu explorador. Así es que quédese con nosotros, lo invitamos a que esté con nosotros, a que nos siga. Ya sabe, todas nuestras redes sociales en X, en Facebook, TikTok, Instagram, Trends y pues por supuesto en nuestra televisión ADN 40. Las redes personales están apareciendo ahí en su pantalla, se puede comunicar con nosotros a través del WhatsApp también. Y me da mucho gusto saludar a Rebeca Ramos. ¿Cómo estás, Rebeca? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Arrancamos con el programa y arrancamos con una pequeña semblanza. A sus 8 años no creía que la educación o el emprendimiento era la alternativa para salir de la pobreza. Para aquel niño de Guayaquil, la vida de las pandillas era su modelo de desarrollo. Sin embargo, su mamá se interpuso en su camino y lo llevó a una escuela particular. Cuando le diagnosticaron epilepsia, con tan solo 10 años, su mamá le enseñó a aprender a rechazar el destino que alguien más le quería imponer. Y se dio la oportunidad de crear su propio destino e hizo a un lado la recomendación médica de no tener actividad física. Ha corrido maratones. Es una de las 14 personas en correr en el lugar más caliente y en el más frío del planeta. Sin duda alguna, su historia nos demuestra que vale la pena intentar las cosas, a pesar de que nos digan que no se puede. Pero sobre todo, que en este caso se puso en primer lugar. Millán Ludeña, a la espuma de los días. Hola, Rebeca. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y bueno, pues ya con esta linda presentación, ¿verdad? De Rebeca, en el cual pues nos hablan, háblanos de estos récord Guinness. ¿Cómo está eso del más frío y del más caliente? A ver, explícanos de qué se trata. Hola, negra, encantado de estar acá. A ver, yo estaba en la Antártida en enero del 2016. Pretendía correr 100 kilómetros a 40 grados bajo cero. Ya en sí una locura completa. Sí. Un año atrás había corrido en el Sahara 250 kilómetros. Entonces, cuando terminé en el Sahara dije, bueno, si ya fui el más caliente, ¿por qué no el más frío? Y cuando estaba terminando en el más frío, la pregunta me parece que fue casi como inmediata. A ver, si ya fuiste al más salvaje, al más caliente y al más frío, ¿por qué no el más profundo? Ni siquiera sabía en dónde estaba. Y una vez estaba viendo un documental, ¿recuerdas todos los mineros chilenos, los que quedaron atrapados? Ellos se quedaron a 700 metros, que ya es una locura. Imagínate, sí, cuando me muera me van a enterrar a 2 metros. Ajá. Los mineros estuvieron a 700. Y el periodista dice, los están sacando del punto más profundo de la Tierra. Yo me levanté de la cama y cuestioné esa oración. Uh-huh. Y el punto es que no es el más profundo, sino que el más profundo estaba en Sudáfrica. 5 veces más abajo. Wow. 3.500 y pico metros de profundidad. Y claro, dije, yo me quiero meter allí y correr allá adentro. Así lo planteé inicialmente. Y en ese punto hay 1 kilómetro de distancia disponible para, abierto, mejor dicho. Y dije, voy a correr medio maratón allí. Como un ratón, 1, 2, 3, 4, y ya te imaginas todas las condiciones allá abajo. Calor, humedad, presión, oscuridad, el aire pesado, en fin. Y digo, ¿y qué pasa si salgo de allí y lo conecto con el punto más cercano al Sol, que está en el Ecuador?
en la cima del volcán Chimborazo, 6.000 y pico de metros. Entonces, me parece que la pregunta en el equipo fue, ¿y si alguien ya lo hizo? Que ya encima es una locura. Y por eso llegamos a los récord Guinness a plantear el proyecto. Y Guinness dice, no hay humano que lo haya intentado. Y yo, imprudente e ingenuo como siempre, y me encanta, y digo, mi equipo lo va a intentar. Y el señor de Guinness dice, ajá, y ahora me vas a decir que lo vas a conseguir, que vas a hacer una película y que vas a llevarla a alguna plataforma mundial. Y yo alcanzo a decir, ¿sabes que no lo había pensado? Me parece una excelente idea. Y por eso hicimos este documental que se llama From Core to Sun, que relata cómo conecté por primera vez en la historia el punto más profundo del planeta con el punto más cercano al Sol. Y mira qué maravilla, porque finalmente esto es un ejemplo extremo. Sin embargo, también nos deja ver mucho de tu personalidad, ¿no? De lo que te propones, los retos y los límites. ¿Cómo ves como ser humano estos retos que se nos van presentando día a día y que a lo mejor vamos ganando pequeños récord Guinness en nuestra vida sin estar siendo monitoreados por ellos, pero de nuestras propias limitaciones? Sí, yo creo que constantemente la vida nos plantea desafíos, 24/7. Y creo que también en cada desafío 2 oportunidades. Y cada uno elige cuál. O vas viendo a otro lado o lo tomas. Sin saber cómo lo vas a resolver. Simplemente o lo tomas o te tapas los ojos. Y al final del día yo estoy convencido que si pongo a Dios en un capítulo completamente aparte, el tiempo nos pone a cada uno de nosotros en el sitio que nos merecemos. Por todo lo que hicimos y todo lo que no hicimos. Entonces, me encanta ver la vida así como un conjunto de oportunidades en donde yo puedo elegir. Siempre puedo elegir. Ecuador ahora pues estás en los primeros titulares por las acciones que se han estado llevando a cabo. Sin embargo, cuando eras niño, ¿cómo era el que fueran un modelo las pandillas? Mira, yo me crié en un barrio marginal. Yo creo que el equivalente a Tepito, tal vez acá, en donde no hay muchas opciones, la verdad. Y el tema de la pobreza no es una elección solamente, sino que realmente es un tema sistémico. Y este sistémico, cuando me refiero a eso, también creo que es un bloqueo mental. O sea, empiezas a recibir tantos rechazos que terminas rechazándote. Y yo me acuerdo que, digamos, como que habían varias opciones a mis 10 años. La primera, todo el mundo hablaba de educación. Y yo no creía en la educación porque yo veía a adultos que también habían ido a la escuela, que también habían ido al colegio y seguían en el barrio. Entonces, ¿de qué educación me estás hablando como salida de qué? La segunda, hablaban del tema empresarial, solo que yo no conocía un adulto empresario desde mi realidad en mi barrio. Y normalmente cuando no lo vemos, pues no lo creemos. Lo que sí veía yo era un modelo de progreso, entre comillas, a través de la delincuencia. Y uno siempre elige su mejor opción. Y mi mejor opción en ese momento quizás habría sido ser pandillero. De hecho, ya empezaba mis primeros pasos en ese camino, como mi mejor Porque vas opción. viendo que tienen los tenis y que después pueden ir a comprar algo de Respeto. comer, tienen respeto. Aparece un coche en el barrio y de pronto eres yo no sé, el más respetado, ¿Cómo la chava fueron más guapa. esos pasos? ¿En qué consistían? ¿Y cómo saliste? Me ayudó mi mamá muchísimo y te lo cuento cómo. Yo me acuerdo que estaba parada en una esquina con mis colegas pandilleros y me acuerdo que mi mamá se aparece por la esquina con chancla en mano. Y ya eso ya es otra cosa. Una mamá con chancla en mano ya es otra cosa. Entonces todo el mundo se fue corriendo. Yo me quedé solo y me agarra de las greñas y me lleva casi arrastrado para la casa. Y en la casa me sienta, en la sala. Y me dice, mira muchachito de miércoles, yo te parí. Sé quién eres. Y sé tu potencial. Y si te me quedas ahí, te me haces líder.
Y yo estaba confundido, decía, espérate un ratito, o sea, Ajá. se supone que me deberías estar reprochando, no motivándome. Solo que ella estaba hablando de un liderazgo desde otro camino. Si Claro. tanto quieres avanzar en la vida, hazlo a través de la educación. No sé en dónde lo escuchó, en qué bus, en qué tren, no sé. El punto es que dice, si tanto quieres crecer en la vida, demuéstramelo en la educación. Ella no tenía estudios, ¿o sí? Había acabado el colegio, no fue a la universidad, Ujú. y con eso, esa noche me cambia a mí y a mis dos hermanos de educación pública Ujú. a educación privada. Y cuando digo educación privada no me refiero a educación fresa. Sí, Me refiero sí, sí. en la misma colonia pobre, Ujú. solo que ya pagas 20 pesos o 30 pesos, Sí, lo, sí. lo que sea. El punto es que le interesaba que mentalmente nosotros pensemos que estamos recibiendo una mejor educación. Porque al final del día eres lo que crees, Ujú. lo que te la crees. Y yo empecé a creerme eso. Y hasta allí creo que las primeras becas en mi vida llegan a los 15 años. Y me gustó mucho la idea de pensar que yo no era becado porque era pobre o por dádiva o porque daba pena junto a mis hermanos. Nosotros éramos becados porque éramos los mejores. Y me encantó ese vínculo entre ser el mejor y tener el beneficio. Eso me fascinó. Porque la primera parte es, lo que nos enseñan en nuestra región es, hay que pedir el beneficio. Y pasamos casi figurativamente con la mano estirada en cada esquina pidiendo beneficios. Y después me di cuenta que en lugar de pedir el beneficio, tú puedes exigir el beneficio. Solo que tiene un condicionante. El beneficio lo puede exigir el mejor o la mejor. Entonces, esa primera parte me gustó. Porque dije, o sea que si yo me convierto en el mejor, tengo beneficios. O sea, por ley, por seguridad. Y parece que la respuesta era sí. Y me gustó esa idea. ¿Y cómo es que fuiste cambiando algunas, podrían decirse adversidades, ¿no? Que mucha gente lo podría ver, ¿no? De estar en una zona popular, ¿no? Irte a la pandilla y después de la pandilla a la enfermedad y de la enfermedad al hospital y quién sabe si estuvieras hoy aquí. Entonces, en lugar de la pandilla te vas para estudiar. En lugar de ser una persona mediocre, pues empiezas a exigir tus beneficios. ¿Qué pasa con la salud? 10 años, alistándome para ir a clases, me desmayé en mi casa, me caí en el colchón, entonces no hice bulla. Mi mamá estaba en la cocina. Me levanta porque ya estábamos atrasados, yo me levanto y pensaba, y fíjate que yo pensé que había soñado que me había desmayado. Entonces, la verdad que no le di importancia. Me cambié y me fui a clases. Y esa mañana me volví a desmayar. Llaman a mi mamá, llego a la casa, una sopita de pollo y en la tarde me vuelvo a desmayar. O sea, se asusta mi madre, llama a mi padre, piden el permiso en el trabajo, me empiezan a pedir prestado dinero en donde bien pudieron y una serie de exámenes, una serie de médicos y el diagnóstico, Millán, tienes epilepsia. Y cuando tienes 10 años ni siquiera entiendes esa palabra. Y junto a ese diagnóstico llegó una sentencia de parte del médico y la sentencia era, y esto significa que no puedes hacer nada en la vida. Y yo, más que por rechazo, por no entenderlo, le pregunté cómo que no puedo hacer nada en la vida, si yo me veía normal. Y me decía, a ver, puedes hacer todo, solo que como te vas a desmayar, pues no hagas nada, mejor no hagas nada. Y no le creí. Mi mamá se interpuso en esa reunión, básicamente la cortó intempestivamente y me sacó de la sala. Y en el bus, camino a casa, yo me acuerdo que iba sentado, pegado a la ventana, me dice, mijito, usted tiene que aprender a rechazar su destino. Y la frase podría sonar como muy básica y al mismo tiempo compleja, porque después me di cuenta que cuando tú rechazas el destino que la gente dice que tú deberías tener, es cuando te das la oportunidad, quizás por primera vez en tu vida, de crear tu destino. Ujú. Y a mí me encantó eso, de pensar que yo puedo convertirme en quien quiera, pues la respuesta es sí.
Fíjate, a mí me gusta mucho leer la Biblia y entonces hay una parte donde dice, llama las cosas que no son como si fueran, ¿no? En esta parte de creer, de confiar y de tener fe. Y muchas veces las mamás, los primos, los vecinos, los doctores te quieren sentenciar, no porque no existan las enfermedades, pero te pueden limitar. Sí, imagínate a un niño que le estés diciendo, apúrate con la tarea, eres un tonto. ¿Sabes? Por muy tonto que lo veas, ¿cuál es tu papel? Y eso lo has vivido. Ahora tú lo enseñas a otras generaciones. ¿Cómo lo haces? Sí, fíjate, y este es un tema más, hoy que estudio psicología, hoy ya lo entiendo mejor. Hasta los 7 años, nuestra corteza cerebral está no sellada, está como separada. Y ahí entra todo, todo. Entran todos los buenos comentarios que puedes decirle a los niños o los malos. Y según tú no te das cuenta, solo que eso está entrando sin filtro. Creo que mi mamá, quizás sin saberlo o sabiéndolo desde una sabiduría, siempre nos habló en términos posibilitadores. Entonces, nunca escuchamos muchos condicionantes en la vida. Al menos yo no recuerdo tantos. Yo no recuerdo, eres lento para, es que no te sale esto. Ay, pobrecito mi hijo. Yo no recuerdo eso. Ni siquiera recuerdo haber respetado tanto a la epilepsia en esa línea. Entonces siempre habló en términos posibilitadores y de expansión. Y es precisamente lo que tú dices. Entonces creo que aprendimos a utilizar nuestra mente para expandernos y entender que sí podemos crear futuro. Y hoy termino siendo conferencista por decisión, porque me di cuenta que esta historia de vida al final es una herramienta. Ujú. Es una herramienta que podría sumar a muchísima gente que escucha y que ahora mismo está pensando en eso que siempre has querido hacer y no tienes respuesta para ¿y por qué no me doy la oportunidad de intentarlo? Ujú. Ese momento crítico, de pronto esta historia de vida podría sumar. Porque es lo que te contaba. Si no lo vemos, nos cuesta creer que existe o que se puede. Entonces, si yo comparto esto en el mundo, y fíjate que ya he estado en los últimos 4 años hablando en más de 50 ciudades, 15 países, 130,000 personas impactadas. Acabo de cumplir 1 año en México, o sea, desde mi primera conferencia acá, estoy súper contento. Y voy sumando porque lo vas viendo con los mensajes que empiezas a recibir. Oye, fíjate, Millán, que yo hace 6 meses te escuché y te quiero contar que ya puse un alto en mi casa, que ya hablé con mi jefa, que ya hablé con mi jefe, que ya mandé la aplicación, que ya resolví empezar esto, que yo no sé, lo que sea, no importa. El punto es que decidí atreverme y decidí utilizar la vida como una gran oportunidad que tengo. Claro, y no se da con todo mundo, porque mira, eran otros tiempos cuando tú estabas chico, no muchos, pero ya hace algunos años, en un país también las condiciones eran diferentes a las que vivimos hoy en México. ¿Y cómo hacerle ver a un joven que lo que te ofrece el mundo, fácil, rápido, no es lo que te va a convenir cuando están viendo, a ver, si me meto a trabajar en el súper, ni me va a alcanzar para comer. En cambio, me voy para acá y lo tengo en apariencia todo. Sí. ¿Cómo trabajar con estos niños? Porque muchos son atrapados de 12 años, 10 años. Sí, me encanta la pregunta. Fíjate que yo creo que estamos pasando en un momento de una lógica de microondas. O sea, todo lo quiero ya, cuando quiera y gratis. Una especie de éxito así. Y si lo ponemos así, desde la superficialidad suena bonito. Creo que todo el mundo quisiera rápido, gratis, ta, 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 ta. Sí. El hecho real, y creo que en algún momento cada una de estas personas se va a enfrentar a ese momento, es que en la vida real ocurren los procesos. Y ojalá cuando entendamos eso, tengamos desarrolladas ciertas herramientas para poder enfrentar los procesos. Si no, simplemente entramos en una fase
de desmotivación brutal. Yo creo que el gran desafío que hoy tenemos como una colaboración entre generaciones es hacer énfasis en eso, en que todo tiene un precio, todo requiere un proceso y hay elementos vitales para lo que nos ha permitido como humanidad llegar hasta acá. Disciplina, perseverancia, valores. Y los valores no los resuelves pagando 150 pesos o 500 pesos mensualmente en un colegio. Los valores se resuelven desde que tú como padre asumes la responsabilidad de formar personas que valgan la pena. Y esa formación de personas que valgan la pena se basa muchísimo en el ejemplo que estás dispuesto a dar. Entonces no es un tema de que ellos están perdidos en la vida. De pronto no encuentran todavía el camino porque no lo están viendo ni en su propia casa. Claro. La responsabilidad viene desde acá. Y quien te escucha y oye, dicen, wow, qué padre, mira, salió de la pandilla, no se dejó de derrotar por una enfermedad, logró un récord Guinness. Sin embargo, pues eres un ser humano, con cosas que le duelen. ¿Cuál ha sido Gracias uno a de Dios. esos momentos más difíciles para ti? Porque también hay que mostrar esa otra parte. Sí, em, cuando, cuando regresé de la universidad con mi compañero de cuarto, que también era ecuatoriano, queríamos tener un proyecto de producción de cacao en el Ecuador, de una lógica asociativa. Y el proyecto era sembrar 100 hectáreas, imagínate. Y el cacao lo íbamos a sembrar como en fases. O sea, la primera fase era el primer bloquecito de 5 hectáreas. Habían pasado 6 meses y Juan José tuvo un accidente y falleció. Sus padres estaban fuera del país, entonces la llamada de la policía, por el número, el último, esas cosas, recibo yo la llamada y yo enfrento toda esta situación y el dolor fue impresionantemente grande. Y yo hasta ese momento pensaba que entendía el valor de la muerte y también entendía que todos vamos a morir. Hasta que llegó ahí. Y cuando llegó ahí la vi más cercana que nunca. Y ahí me di cuenta que la vida es efímera. O sea, como que realmente como que entendí que es efímera. Que no se acaba cuando te da la gana. Se acaba cuando tiene que acabarse. Y desde allí empecé a explorar mucho más este concepto de existencia. Hoy me gusta más pensarlo como existencia. Porque me di cuenta que yo pensaba en la vida como algo infinito. Ujú. Y como es infinito, pues entonces lo hago mañana. O lo hago en 3 años. Al final del día hay tiempo. Y con existencia lo vinculo mucho a una lógica de inventario. Es lo que hay. Y tú verás si lo utilizas o no. Esa lógica de inventario me gustó mucho. Y hoy cada cosa que hago es ¿a qué le voy a dedicar el resto de mi existencia? O compartir un café contigo es darte parte de mi existencia, que la tengo limitada. Y eso hace que le preste mucha atención con qué personas quiero compartir mi vida, mis espacios, mis proyectos. Realmente ahí de pronto puede agarrar más sentido en elegir qué leo, qué no leo, qué escucho, qué no escucho, qué video veo, qué no. Porque al final del día yo siempre puedo elegir. Y si estoy pensando en la existencia, creo que de pronto voy a elegir mejor. Y bueno, pues eso te hace ver la vida de una manera diferente, una perspectiva pues también de vivir el aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Y disfrutar, ¿no? Disfrutar y todo. Y ¿cómo es tu vida personal? Movida. Ajá. Es movida. Hace 4 años, fíjate, yo era tartamudo. No, esta conversación habría existido quizás un poco más trabada. Y en sí era como una especie de inconsistencia desde ser tartamudo, querer ser speaker. Como que no cuadra en realidad. Ujú. Y hasta que lo resolví en decir, quiero ser un gran speaker, fue que mi cerebro empezó a preguntarse cómo resuelvo mi tema de hablar. Fíjate, es impresionante. Yo siempre había pensado que por mi realidad epiléptica,
no podía hablar fluidamente. Y luego se convirtió en el problema de cómo resuelvo esto si quiero ser speaker. Y allí fue cuando empecé, y esto te estoy contando a los 37 años, 38 años, cuando empecé a buscar fonoaudiólogos y terapeutas en lenguaje y todo. Y trabajé muchísimo y lo pude resolver en gran medida. Y me encanta eso, y desde allí empecé a ser conferencista y a hablar más. Entonces, yo creo que mi vida ahora mismo es un buen pedazo en un avión, de lado en lado. Eh, y ahora personalmente sueño con ser papá, con tener un hogar. Ojalá Dios me dé la oportunidad de ser padre, porque me siento listo, quiero serlo, y estoy casi convencido que seré un gran padre. Entonces, Imagínate con ese ejemplo de la mamá que, pues ella fue la primera motivadora. de largo. Ella largo. fue ese speaker, ¿no? Sí, sí, Contigo. sí. De largo. Ajá, fue ese speaker que me ofreció la posibilidad de elegir también qué pensamiento quería tener siempre. Eso me parece fascinante, saber que puedes elegir qué quieres pensar. Y sí, y si tengo la oportunidad de poderlo hacer con mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, y realmente aplicar esto que te hemos conversado, sería maravilloso poder compartir valores con las personas que más amas en la vida. Pues eso es muy bonito. ¿Dónde te pueden encontrar, seguir, ver tu historia, seguir viendo parte de esto que grabaste de los Guinness? Sí, bueno, en mis redes, en todas es la misma, @MillanLudena. Y Millán como millón con A, con A. Entonces, Millán Ludena. Entonces, ahí subo contenido diario de este tipo de reflexiones. Es como que tengo un podcast constante contigo y lo subimos como diariamente porque yo sí creo, insisto mucho en el poder de los pensamientos, y sobre todo por mi siguiente aventura que estoy construyendo ahora mismo. Pretendo irme al espacio, entonces voy contando todo este camino desde lo que yo llamo el absurdo, en el que ¿cómo te vas a ir al espacio? Sí, sí. Y eventualmente, gracias a Dios y a la vida, eventualmente lo consigues. Entonces quiero contar cómo es el día a día de esto que llaman la construcción de sueños. Bueno, pues imagínate, nos estaremos comunicando desde el espacio porque seguramente lo vas a lograr. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues mucho éxito. No, muchísimas gracias, Negra. Me encantó estar acá. Y ya sabe usted, mire, pues si está persiguiendo sus sueños, hay que trabajarle, ¿eh? O sea, sí hay veces que sí te cae el maná y todo, pero ¿qué es lo que vas a hacer? Así es que hay que trabajarle y todo lo que sembramos yo sé que tiene su fruto, así es que ¿qué fruto es el que quieres cosechar? Y bueno, ya sabe, me despido. De la abundancia del corazón, habla la boca. Nos escuchamos y nos vemos.